¿Qué quieres saber de los notables? Pregunte usted. Según un informe realizado el año pasado por la Cooperadora de la Nutrición Infantil, más conocida como Fundación CONIN, en Argentina mueren 5 chicos por día como consecuencia de la desnutrición. El presidente de la Fundación CONIN es el doctor Abel Albino, con quien vamos a transcurrir esta segunda parte del programa. De origen porteño, el doctor Albino se graduó con el título de médico en la Universidad de Tucumán en el año 1972 y al año siguiente se especializó en pediatría en Chile, donde también empezó a tener contacto con el problema de la desnutrición infantil, tema que ya no abandonaría jamás. Luego hizo el doctorado en la Universidad de Cuyo y más tarde estudió biología molecular en Europa, donde percibió las enormes diferencias entre los países europeos y la empobrecida Latinoamérica. Dice el doctor Albino: el hambre es un síntoma, la desnutrición es una patología individual y social, y su tratamiento nos puede llevar una generación. Estamos en un momento donde se reconoce el problema y eso significa un principio de resolución. Que se haga el diagnóstico aunque nos duela. Su diagnóstico del problema y las posibilidades de solución intentará trasladar ahora al gobierno nacional porque ha consolidado un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para mejorar las condiciones educativas de los niños y niñas de 3 a 5 años. Desde hace muchos años escuchamos al doctor Albino decir lo siguiente: para tener educación hay que tener cerebro. El 80% del cerebro se forma en el primer año de vida. La formación del sistema nervioso central está determinada en los primeros 2 años de vida. Si durante ese lapso el niño no recibe la alimentación y estimulación necesarias, se detendrá el crecimiento cerebral y el mismo no se desarrollará normalmente, afectando su coeficiente intelectual y capacidad de aprendizaje. Saber qué destino le espera al país con el incremento de la desnutrición ya lo sabemos. Lo importante ahora es poner en marcha las soluciones. Con el doctor Abel Albino continúa otro programa imperdible de Los Notables. Los notables. Doctor Albino, ¿cómo le va? Buen día, es un lujo para nosotros, como siempre, poder charlar con usted. Sabrina Nardi y Ana Giorgio lo estamos saludando. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, para mí es un gusto también. Escuchando recién lo que leía Oscar para presentarlo, voy a empezar por hacerle esa pregunta que tiene que ver con esos primeros años de vida, de la vida de un ser humano, ese periodo crítico. ¿Cuáles son, primero, las necesidades fundamentales, básicas, casi le diría los derechos que debiera de tener todo ser humano en esos primeros años de vida, y después le pregunto cuál es la realidad, con un 30% de pobreza que muchos de estos niños están viviendo hoy en ese periodo crítico de la vida, que son esos 3 primeros años de la vida? Lo que se debe pretender es tratar de que cada niño pueda desplegar su potencial genético y de esa manera poder tener el día de mañana igualdad de oportunidades. Es lo que se dice siempre y lo que se pregona siempre. Bueno, en este caso concretemos. El niño, el cerebro del chico es el órgano que más rápidamente crece, pesa el 10% del peso de nacimiento. Normalmente un chico nace con 3 kilos 200. Bueno, el 10% de ese peso, 300 gramos, es del cerebro. Y de ahí se va casi a 1 kilo
al año de edad, 950 gramos. Crece a un ritmo de 2 miligramos por minuto en los primeros meses, con un orden de regeneración celular de 250.000 elementos por minuto. Fíjese usted el crecimiento fantástico que tiene. Hacemos con la misma cantidad de células. ¿Por qué razón aumenta el peso del cerebro? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los escasos 3 milímetros de espesor de la corteza, cada neurona emite hasta 15.000 cables si tiene buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. Si yo alimento adecuadamente y estimulo adecuadamente, si le doy un trago de leche y un beso, ese chico cable y puede llegar a un máximo de 15.000 cables por neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en la corteza cerebral. Bueno, luego esos cables se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación, la memoria. Decimos que culto, que fino, que inteligente, muy cableado. Decimos que torpe, que bruto, que hosco, poco cableado. Y ese cableado depende de alimento y 50% de estímulo. Doctor, un segundo, si me escucha, porque justo no se escuchó bien. Entonces lo que está diciendo es depende un 50% de alimento y un 50% estímulo. Eso es, sí. Exactamente. Ahora continúe, justo ahí se había cortado. Sí, sí. Ese cerebro bien cableado luego podrá ser educado. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anátomo-fisiológico, el sustrato anátomo-funcional, el sustrato ideal, digamos, es un cerebro bien cableado. Ese cerebro cableado podrá ser educado. Si simultáneamente hacemos cloacas, agua corriente y caliente y luz eléctrica en cada casa argentina, si acompañamos este crecimiento y desarrollo cerebral y luego posterior educación, si lo acompañamos con obras de infraestructura, cloacas, agua corriente y caliente y luz eléctrica, tendremos una potencia en 30 años. En 20 años, dice Monkeberg. Y en 18 decimos nosotros porque hace ya casi 2 años que trabajamos con el Estado. Entonces, ahí el crecimiento va a ser fantástico y va a ser mucho más rápido. Es decir, en un país como el nuestro, sí. Claro, es decir, doctor, que cuando hablamos de la nutrición en ese periodo crítico que son esos primeros años de vida de un ser humano, sí, estamos hablando no solamente de consumir los alimentos adecuados, sino que usted está diciendo es un 50% eso, pero el otro 50% y no menos importante tiene que ver con fortalecer el vínculo psicoafectivo de ese ser humano. Por supuesto, porque el chico no es un automóvil que yo le lleno el tanque y funciona. Claro. El chico es un ser humano que tiene cuerpo y que tiene alma también. Somos cuerpo y alma, es cuerpo y espíritu. Y hay que alimentar el cuerpito y hay que alimentar el espíritu de esa criatura, el almita de esa criatura. Y eso se alimenta con besos, con contención, con mimos, con cariño. De ahí la importancia enorme que tiene la familia, la familia, la familia, la familia. La única escuela de humanidad que existe, donde aprende un varón a ser varón
si no es mirando a su padre? ¿Dónde aprende una mujer a ser mujer si no es mirando a su madre? ¿Dónde se aprende a respetar a un anciano si no se tuvo un abuelo? ¿A un bebito si no se tuvo un hermanito o un sobrinito? ¿O a un enfermo si no se vivió en ese ámbito? La familia, patrimonio de la humanidad. Ujú. Y ahora le pregunto, doctor, ¿y cuando todo eso falla? Todo lo que acaba de explicar, de describir y explicar claramente, por la razón que sea, falla. Sí. ¿Los daños pueden revertirse? Si se actúa rápidamente, sí. Si se actúa dentro del primer año, año y medio, sí. Vio que nosotros hablamos también de los primeros 1000 días. ¿Los primeros 1000 días cuáles son? Los 270 días del embarazo, más 365 días del primer año, más 365 días del segundo, eso es el número 1000. Año. Es como el cuerpo de la campana de Gauss, ¿no? El cuerpo es el primer año, la pollera de la campana del embarazo, la pollera de la campana del segundo año, pero la época fundamental es allí. El primer año el chico duplica su peso de cerebral en 6 meses y lo triplica en un año. O sea, es como el peso. El chico nace con 3 kilos, pesa 6 kilos 400 a los 6 meses y pesa 9 kilos y medio al año, más o menos. Eso es lo que hace, ¿no? Es un salto que nunca más lo volverá a hacer. Nunca jamás. Fíjese que el cerebro, el cráneo, que es la expresión externa del crecimiento interno cerebral, el cráneo crece 1 centímetro por mes. ¿Cuánto tiene el cráneo al nacer? 35 centímetros, que es el canal del parto. Y aumenta 1 centímetro por mes durante el primer año, o sea, 12 meses, 35 tenía al nacer, 47 centímetros tiene al año. Fíjese usted en las libretas de sus hijos, de sus sobrinos, de sus ahijados, de sus vecinitos, de cualquier niño, de sus alumnos. Busquen las libretas y va a ver ese crecimiento, 1 centímetro por mes. O sea que en el primer año crece 12 centímetros, 12 meses, 12 centímetros. Sí, señor. Y en el segundo año, ¿cuánto crece el cráneo? Solamente 2 centímetros. O sea, y al año y medio, a los 18 meses, cuando el chiquito tiene 1 año y medio, se cierra la fontanela anterior y el cráneo pasa a ser una unidad sellada. O sea, toda acción que queramos realizar tiene que ser antes, claro. Antes, mucho antes. Mientras más prevención, tanto mejor. Si el niño no ha tenido la posibilidad, pobrecito, de tener la familia, porque murió, porque un accidente, por la situación que fuese, bueno, ahí tiene que estar la sociedad toda protegiéndolo y mimándolo para que pueda desplegar su potencial genético y para que pueda incorporarse a una sociedad económicamente activa el día de mañana. Es decir que, doctor, digo, pues una vez pasado ese periodo, si nada se hizo, ni hubo prevención, ni se tomó el problema a tiempo, efectivamente sí pueden quedar secuelas permanentes en ese ser humano que puedan ser no solamente que tengan que ver con su salud física, sino que tengan que ver a lo mejor con su posibilidad de adaptarse o no a la sociedad o de tener habilidades en lo emocional o en el aprendizaje, por ejemplo. Por supuesto, es absolutamente así. Así que usted ha dicho lo que es correcto. Va a tener el chico luego dificultades y tenemos que prevenirlas. Esa es la importancia. Uh-huh. ¿Y qué se hace? Esa es la intervención. Digo, doctor, sí. Porque sí. Si llegamos a un punto en nuestro país donde estamos con un 30% de pobreza,
donde, como decía Oscar, niños mueren por desnutrición en la Argentina hoy. ¿Qué hacemos o cuánto tiempo nos va a llevar cambiarlo esto, modificarlo? Hay generaciones que ya están casi condenadas. Mire, cuando a usted le digan que eso se hace en 2 o 3 años, le mienten. Eso se hace en 20 años, por lo menos, en una generación, 25, 30 años. Eso es lo que pasó en Chile. Yo lo vi al proceso, vi el fenómeno y vi el trabajo de Conin en Chile. Por eso traje a Conin a la Argentina y por eso me lo traje al mismísimo Fernando Monkeberg, que es el profesor chileno que hizo este milagro en Chile. Una de las causas del milagro chileno es la intervención de Monkeberg en primera infancia. Entonces rápidamente Monkeberg hizo maniobras de prevención para que no hubiese daño y fíjese los resultados. Claro, algunos dicen del libre mercado, otros dicen no, es el tratado de libre comercio con Estados Unidos, otros dicen no, lo que pasa es que es la Vigi, el ministro de Economía que tuvieron. En realidad fue el recurso humano dañado, que dejó de dañarse a partir de estas observaciones de Monkeberg, que se incorpora a una sociedad económicamente activa y que aprovecha la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad. Por primera vez se aprovecha la universidad en Chile, estudiaba el 1.8% de su población, 50%, y se incorporan a esa sociedad aprovechando la economía de libre mercado, el tratado de libre comercio, la política de no sé qué, ¿no? O sea, todo eso lo aprovecha la gente que tiene capacidad intelectual para poder hacerlo. Doctor, le pido, me espere un segundito porque estamos pasados de las noticias de las 11:30. Hacemos las noticias y seguimos charlando. ¿Puede ser? Sí, corto. No, ¿corto? no, usted no corte, usted espéreme un segundito, no corte ¿Listo? la comunicación. Servicio informativo de la 8, seguimos charlando con el doctor Abel Albino. Cinco minutos pasaron de las 11:30 de esta mañana en Los Notables y estamos en comunicación con el doctor Abel Albino. Él es médico pediatra, precursor en nuestro país en la lucha, en dar batalla contra la desnutrición infantil hace muchísimos años y bueno, recién lo contaba, a partir de su experiencia en Chile trajo este método Conin a la Argentina que crece y crece y crece. Uno podría decir, bueno, qué bueno que haya Conin en cada vez más lugares de la Argentina, pero qué triste, porque eso justamente está hablando de la situación social, cultural, en la que gobierno tras gobierno vamos cayendo y no vamos para mejor. Doctor, le decía que también me está acompañando Ana Giorgio, así que le doy la palabra a ella ahora para que siga preguntando. Hola, Abel, un gusto. Mucho gusto. Recién antes de irnos a la tanda, usted hablaba justamente de este éxito que ha tenido el programa Conin en Chile y pensaba si aquí en Argentina lo que falta es la continuidad justamente de los programas. Mire, justamente tenemos que entender, sin ánimo de críticas a nadie, yo no hago política, no tengo nada que ver con ese tema, sino que soy argentino y conozco cosas que puedo aportarle al país y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es lo que hacemos todos en realidad. Yo no estoy solo, es una organización gigantesca la nuestra. Tenemos 110 centros en todo el país, ya hemos sacado adelante más de 20.000 niños y vamos por muchísimos más, ¿no? Así que lo que vi yo en Chile fue la continuidad que tuvo el trabajo del profesor Monkeberg, que le dijeron, bueno, haga esto, y ellos tardaron 35 años. Dice el mismísimo Monkeberg que nosotros podemos hacer eso mismo en 20. O sea que si seguimos trabajando como venimos haciéndolo en este momento,
posiblemente en 18 años más tengamos el éxito. Doctor, Pero hay que hacerlo, no, menos tiempo no se puede emplear. doctor, Porque es todo lo que dije al principio, es preservar el cerebro, es educación, es cloaca, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, todo ese abordaje integral de esa problemática social concretamente, ¿no? Sí, doctor, dígame. recién justo habló de que usted no está metido en la política o no hace política, y la verdad es que lo que llama la atención es que de un tiempo a esta parte a una figura como la suya, que ha trabajado tanto y durante tanto tiempo hablando de este tema en particular que tiene que ver con los niños y con los niños Sí. son el futuro, claramente, Sí. de cualquier sociedad, no solamente de nuestro país. Sí. Sin embargo, se lo ha criticado mucho. A mí me impresiona ver su nombre y adelante o detrás el doctor polémico o la polémica. Pero en el último realidad, tiempo en los diarios lo sale que hago así. yo, sí. Por su convenio Hola. con el Ministerio de Educación, con el Estado, de eso estoy hablando. Sí, pero en realidad lo que nosotros hacemos no tendría que ser motivo de polémica nunca, porque ayudamos, empujamos gente, abrimos centros en todo el país. Mire Salta, por ejemplo, qué buen ejemplo tenemos allá en Salta. El gobernador de Salta, que es una bellísima persona, nos abrió las puertas, nos hizo convenio con nosotros y estamos creciendo y creciendo y creciendo, y gracias a las acciones que han llevado adelante el Ministerio de Primera Infancia, el primer Ministerio de Primera Infancia de que se tenga memoria en la Argentina, lo tienen en Salta, dijeron, es tan importante este tema, vamos a hacer un ministerio para este tema, y se terminó. Y ahí está Carlos Abeleira, el contador, a cargo de esto, y han bajado casi 4 puntos la mortalidad infantil en los últimos 2 años. Eso es para aplaudirlo, eso es lo que tenemos que hacer, pelearnos menos, unirnos más, la unión hace la fuerza. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Eso lo dice Martín Fierro y es magnífico. Y eso tendríamos que copiar nosotros, dejar de odiarnos, por favor. Hay tantos puntos de encuentro, andamos buscando las divisiones, andamos buscando las aristas, cuando en realidad las coincidencias son la mayoría de todos queremos un gran país, todos queremos que nuestro país salga adelante, todos queremos hacer buenas acciones, todos quisiéramos colaborar en ellas, todos quisiéramos aportar a la grandeza de la patria. Yo creo que de eso estamos convencidos todos. Y entonces, ¿por qué no nos llevamos bien? ¿Por qué razón cuando se hace algo o aparece alguien le pegan y lo denigran y lo humillan y le hacen cualquier barbaridad? Yo cuando dije que iba a ayudar al gobierno... Sí. Perdón, doctor, sí, que es importante lo que está por decir. Cuando dije que iba a ayudar al gobierno, asaltaron mi auto, asaltaron mi casa, desmayaron a patadas a mi secretaria, ataron con alambre a mis hijas, ¿Cómo? destruyeron la puerta de mi casa a hachazos. ¿Pero es posible eso? ¿Es correcto eso? Pero de ningún modo atacaron a su secretaria y amarraron a su hija. Con alambre a mi hija. Y le decían, no estamos detrás de nada, mijita, andamos buscando a tu papá. Mis hijas nos pedían, por favor, que nos fuéramos del país. ¿Es correcto eso? Yo ayudo a la gente, toda mi vida he sido así. Me han criado así. No me meto en ninguna cosa que sea división, jamás. Y doctor, ayudo, soy médico, no soy otra cosa. Pero por supuesto, y además no pretendo ser otra cosa. No, pero además está claro y hay un montón de años de historia de su trabajo que avalan lo que acaba de decir. Ahora, ya que estamos en este tema, la verdad que esto lo desconocíamos, ¿no? No lo sabíamos y es tremendo que suceda. Salió en el diario, salió en todos los diarios hace 2 años. Le pregunto,
es cierto, porque cuando se empezó con esta crítica profunda hacia su figura, hacia su imagen, tiene que ver con... Yo se lo voy a decir, y como está usted dirá que si es así exactamente o no. Fustiga la homosexualidad, condena la masturbación y asegura que la desnutrición infantil se da en hijos no deseados. Mire, jamás he fustigado la homosexualidad. Digo lo que debo decir como médico que soy sobre la masturbación, que puede provocar una verdadera tiranía durante toda la vida. Tengo ejemplos a patadas. Soy médico de consultorio, así que conozco mucho y bien estos temas, y he ayudado siempre a todo el mundo, y digo que la responsabilidad, la libertad sin responsabilidad es libertinaje. Tenemos que ser responsables de los actos que llevamos adelante y hacernos cargo de los críos, de los niñitos que vienen como consecuencia de nuestras acciones. Si no, ese chico estará condenado a la marginalidad, al desempleo, al subempleo y a una vida triste y pobre. Entonces tenemos que hacernos cargo de nuestros actos. ¿Eso a quién ofende? ¿A quién molesta? ¿A quién irrita? ¿A quién puedo irritar diciendo esto? Tendríamos todos que reflexionar y respetar a un hombre que tiene 46 años de médico y de médico de niños. Hay que decir, bueno, está bien, podrá usted estar de acuerdo o no con lo que estoy diciendo, pero lo que no puede hacer jamás es salir y decir, este es un imbécil, este es un tarado, este es un delincuente, este es un inmoral, o cualquier barbaridad que han dicho. Sí, pero por favor, hecho. ¿sabe qué? Concentrémonos en lo positivo. Concentrémonos en lo positivo que tiene que ver con su trabajo, fundamentalmente, pero bueno, es importante escucharlo directamente a usted. Tenemos la posibilidad, había que plantearle estas cuestiones para escuchar su voz, ¿no? Que es la importante, con todo lo que se ha dicho en este último tiempo. Vio que nosotros, en esto de la falta de respeto, los argentinos nos hemos convertido últimamente en muy hábiles. En eso sí hay habilidad. Sí. Faltarnos el respeto permanentemente, mutuamente. Y dividirnos, estigmatizarnos, marcarnos, encasillarnos. No es posible eso. No nos lleva a ningún buen puerto esa política. Doctor, en cuanto, un niño, porque cuando hablamos de pobreza, ¿de qué estamos realmente hablando? Pues pobreza claro, no... Uno cree que un pobre es una persona igual que nosotros, pero sin plata. Claro, por eso le digo. Es pobre en familia, es pobre en amigos, es pobre en alimentos, es pobre en historia, en educación, en introspección, en retrospección, en experiencia adquirida, en fuerzas, en entusiasmo, en ideales, y encima no tiene plata, es distinto. Si nosotros queremos quebrar la desnutrición, dijimos hace muchos años, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas, asistencia alimentaria complementaria. ¿A quién ofendo yo haciendo esto? No, por supuesto. Estoy beneficiando al país, estoy beneficiando a miles de personas. Tengo un equipo de profesionales que me emociona. Cada uno de los que trabaja conmigo vale tanto como yo, y todos juntos son más que yo.
no podría haber hecho nada si no tuviese el concurso de tanta gente buena, profesional, patriota, digna, noble, generosa, solidaria. Doctor, le quería preguntar sobre qué sintió cuando salió una foto de una nena tomando agua de un charco, agachada, que dio vuelta al mundo esa foto. De eso, fíjese usted, qué interesante que lo toque al tema. De eso casi no habla nadie. Hablamos de superficialidades, de estupideces, de pavadas, de supuestas, qué sé yo, no sé, es mejor ni hablar de eso, pero hablamos de tantas imbecilidades todo el día, y de ese drama, de esa criatura que no debería tenerlo, se ha dicho muy poco. ¿Y a quiénes La no le foto conviene? impacta un momento y después se olvida todo el mundo. Bueno, o la niña que salió en un programa de televisión diciendo tengo hambre de agua. Hambre de agua, sí, me acuerdo. Pero mire, una cosa importante es que el presidente de la República dijo hace 15 días lo que ya viene diciendo hace rato, que yo lo detecto dentro del discurso porque es lo que quiero escuchar, ¿no? Lo que estoy esperando que diga, y dijo hace 15 días: quiero que se me juzgue con los años por lo que yo vaya a hacer en pobreza, nada más. Y eso es importantísimo, porque existe la voluntad política de quebrar el problema, y creo que gracias a esa voluntad podremos quebrar el problema si mantenemos las acciones, si nos mantenemos en el tiempo, si esto llega a ser una política de Estado. Mire, hace unos años, 4 años atrás, en una reunión de la Academia Nacional de Medicina, yo soy miembro de la Academia de Medicina y soy miembro de la Academia de Educación, en una reunión de la Academia se acercó un hombre grande que era nada más ni nada menos que Abraham Sonis, el gigantesco Abraham Sonis, que fue un monumental médico que murió en el 2015, lamentablemente, y dijo: doctor, lo que hacen ustedes es espectacular. Yo me quedé encantadísimo con que lo diga Sonis, es un orgullo. Y entonces digo, es el trabajo de Montever. No hablo de Montever, centros de tratamiento de desnutridos. Hablo de ustedes en Argentina, centros de prevención de desnutrición. Mire, doctor, el conocimiento científico es una espiral ascendente, siempre. La base de esa espiral la tenía que hacer alguien. Montever, Chile se incendiaba, entonces hizo los centros de tratamiento de desnutridos. Pero la voluta de ascenso, la ha hecho de esa espiral, la hicieron ustedes en Argentina, centros de prevención. Y como en medicina es mejor prevenir que curar, hay una sola manera de superar el trabajo de ustedes, doctor: el político que se dé cuenta y haga de esto una política de Estado. Doctor, le pido un instante y continuamos desde aquí, desde donde dejamos la charla. Nosotros tenemos que hacer la pausa. Usted no corte la comunicación. Bueno. Seguimos charlando con el doctor Albino, ¿eh? Pregunte usted. 11 minutos de este mediodía en Los Notables. Seguimos la conversación con nuestro invitado notable, el médico con una enorme trayectoria, el precursor años, cuando de verdad este no era un tema de los que se hablaba. El doctor Abel Albino hablaba acerca de los niños como pediatra, lo hacía médico pediatra, pero fundamentalmente hablaba de la necesidad de darle pelea a la desnutrición infantil desde la prevención
y fundamentalmente pensando en el mañana, en el futuro. No siempre fue escuchado, hay que decir. No siempre fue escuchado, nunca tan criticado como por esta época. Pero también hay que decir que creó CONIN aquí en la Argentina y que hoy CONIN, y doctor, usted corríjame, ya son más de 700 o cerca de 700 los centros abiertos de CONIN en el país. Claro, eso es en alguna medida cierta. Mire, nosotros tenemos 110 centros de gestión propia que hemos llevado adelante CONIN. Pero el gobierno de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, nos ha ofrecido ahora 730 espacios de primera infancia, EPIs, o sea, jardines maternales, jardines infantiles, donde pondremos unidades de detección de desnutrición de CONIN. Para aplicar Así el que método. Vamos a tener, para claro, aplicar el método CONIN, digamos, allí. Eso, aplicar el método CONIN en 730 espacios de primera infancia. Y al detectarse, vendrá el tratamiento de esa criatura. Doctor, algo Y que es no... posible que para aquí a fin de año tengamos más de 1000 centros funcionando. Sí. Algo que no hablamos, y después voy a leerle un par de... Nosotros estuvimos leyendo mensajes de los oyentes, algunos con calificaciones, pero muy gratas hacia usted, incluso comparándolo a usted con el trabajo que en su momento desarrolló el doctor Favaloro. Se lo cuento porque en ese momento usted no estaba escuchando. Ahora voy a leerle un par que bueno, le hacen algunas otras preguntas. Pero de algo de lo que usted sí habló, porque lo nombró, pero no lo hablamos en profundidad. Usted escribió perfectamente lo que un niño, un ser humano necesita desde que nace, fundamentalmente en esos primeros años de vida, en ese periodo crítico. Pero el tema es el entorno. ¿En cuánto influye e importa la educación? No sé si está mal dicha y corríjame usted la palabra. La educación del entorno más cercano de ese niño, sea la mamá, los padres, los abuelos, no sé, quien sea el entorno más próximo de ese niño. Sí, está muy bien lo que me dice. Mire, yo venía bajando de Tupungato, aquí en Mendoza, hace un mes, con mis hijas en un auto, y vi una finca. Me dicen, esa es la finca, la compró la familia, no sé cuánto. Entonces miro la finca y tenía una cosa muy muy bonita para destacar. Entonces le dije a la chica, a ver, ¿qué le llama la atención? Entonces me dice la más chica mía, una ayudita, árboles, le dije. Entonces dijo, la trinchera de Álamo. Efectivamente, la trinchera de Álamo era tan bonita y tan pareja, todos los árboles de la misma altura. ¿Qué quiere decir eso? Todas las hojas brillaban con el sol. Quiere decir que están fumigados, que están libres de insectos, que están bien alimentados, porque corría una acequia que llevaría 10 metros cúbicos por segundo de agua que bajaba de la cordillera. Corría una acequia a 1 metro, 1,5 metros de distancia de esta trinchera, y todos lograron la misma altura. ¿Por qué? Porque la genética era la misma, todos eran de la misma variedad. Álamo criollo, por ejemplo. Pero todos también tenían la misma epigenética, el mismo entorno, que le permitió desplegar toda su genética. Entonces necesita usted una buena genética y un buen entorno también para que ese caudal genético se exprese. Lo que llaman ahora epigenética. La epigenética, doctor. Esa epigenética. Si todos tuviésemos la misma epigenética o una epigenética muy parecida, tendríamos que ser de la misma talla, tendríamos que lograr los mismos resultados en las escuelas.
O sea, todos estamos capacitados para lograr objetivos. El asunto es que el entorno favorezca también. Y ese entorno es el afecto, el mimo, la contención. Cuando un abuelo le hace hacer tortitas a un chico, y ese chico se divierte haciendo tortita, qué sé yo, con sus manitos, o le cuentan un cuento que estimule su curiosidad, incremente su imaginación, que lo enganche con la vida, ese chico, así estimulado, es un chico feliz, positivo, activo, que se suma, que se incorpora, que puede lograr resultados y objetivos, que va a venir corriendo a mostrarle a su papá, a su mamá, a sus abuelitos los resultados que ha tenido muy buenos, que va a estar encantado de participar en una fiesta en el colegio. En fin, eso necesita el chico, amor, contención, y eso alimenta su espíritu. Y el alimento concreto que alimenta su cuerpo. Doctor, y en esto que está desarrollando, pienso mucho en los chicos que viven en la calle, que a lo mejor tienen su familia y que dentro de la medida de lo posible, en cuanto a lo económico, le dan lo que más tienen, y dentro de lo que es lo afectivo también. Pero ¿cómo influye esa crianza solos, por así decirlo? Sí, es grave, pero los resultados pueden ser excelentes también, y nosotros nos hacemos cargo, y alguien se hace cargo de eso. Fíjese usted la historia de Don Bosco, lea Las aventuras de Don Bosco de Hugo Boas, y se va a quedar enamorada de ese libro. Yo soy exalumno de Don Bosco, así que conozco el tema. Y siempre fue una figura magnífica la de Don Bosco. ¿Por qué? Porque hizo santos de chicos de la calle. Esos biriquini, esos atorrantitos, que él rescataba, recuperaba, y eran chicos magníficos, maravillosos. Y esos chicos olvidados, ¿no?, por la sociedad a veces. Pero que si tienen un ángel que los cuida, como en este caso fue Don Bosco, mire los resultados magníficos que obtuvo, ¿no? Doctor, así que todo es posible si nos comprometemos. Doctor, sí. y en ese compromiso, digo para conocer y para saber todos, cuando hablamos cuando usted habla de la prevención, sobre todo en los niños, habla de la detección temprana. ¿Qué características tiene un niño que está con padeciendo algún tipo de malnutrición o desnutrición? Mire, es importante saber que en la desnutrición concretamente, nosotros lo que vemos que se afecta cuando es aguda es el peso. Cuando es crónica es la talla. Y cuando es crónica en el primer año de vida es el perímetro craneano. Ajá. Así que ahí tiene 3 elementos para detectar rápidamente. Ajá. Muchas veces nosotros decimos, bueno, esta criatura no es desnutrida porque la vemos gordita, linda. Pero recuerde usted que en la malnutrición, por ejemplo, la criatura o las personas que gastan más del 30% de sus ingresos en alimentos están en problemas. En Estados Unidos se gasta el 16% en alimentos y en América Latina el 64%. Entonces, cuando usted no tiene medios para comprar comida, compra calidad o cantidad. Compra calidad si tiene medios y compra cantidad a veces y no los tiene, porque compran harinas, farináceas, granos, pero no comen proteínas. Y bueno, que es lo más caro habitualmente. Entonces come mucho harina, fideos, arroz, polenta, que es bueno dentro de la canasta familiar, pero si es exclusivamente eso lo que se come es un problema.
cuando pueden. Yo estoy en ranchitos en Mendoza, la cuarta ciudad de la República Argentina, y veo que lo que comen, cuando es tiempo de papa, comen papa, cuando es tiempo de uva, comen uva, cuando es tiempo de, qué sé yo, ajo, comen ajo, desayunan ajo, almuerzan ajo, merendan ajo y cenan ajo. Y cuando no es tiempo de nada, nada. ¿Se da cuenta? Entonces, ese chico es un hidrópico, es un hinchado por miga a veces, y uno no lo ve mal, pero si le preguntan la edad, ahí se da cuenta que algo pasa. Porque mide, qué sé yo, 1,5 m y tiene 13 años. Es una cosa rarísima. Aquí nosotros hemos visto muchísimas veces esos cuadros. Sí, y doctor, y no se está gritando de que hay que intervenir. Y le pregunto, esos, porque ya explicó, describió claramente, como siempre lo hace, lo que sucede en el cerebro de ese niño. Pongo el ejemplo que usted está dando, pero le pregunto, además, de los daños, ¿no? Que después ya quedan las secuelas, pero además, esas luego son adultos propensos a adquirir más enfermedades, a tener muertes súbitas o temprana edad. Sí, esos chicos obesos que están viendo en cantidad, todos los pediatras vemos eso, todos los pediatras vemos desnutridos, todos los pediatras vemos chicos con obesidad ahora. Y entonces muchas veces es consecuencia de la misma desnutrición. El chico, por un mecanismo hipotálamo hipoficiario, cesa su producción de somatotrofina, que es la hormona de crecimiento. Entonces ya no crece. Y como no crece, se ensancha. Cuando vuelve a una dieta normal o relativamente normal, porque le dieron un plan, por ejemplo, que no está mal dárselo, ya no crece, pero se ensancha. Y esos chicos tienen más tendencia, se desvían de la ruta normal y se van por un camino que lleva a la obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, cardiopatías. Así que es más probable que tengan enfermedades más precoces. De hecho, los pobres viven 10 años menos que la gente de clase más acomodada. Y tenemos que tratar de que todos vivamos mejor. Sí, por tenemos supuesto. Que igualar hacia arriba, no hacia abajo. No hacia abajo. No, y además tenemos que lograr que cada chico despliegue su potencial genético. Por supuesto. Y que el lugar donde te toca nacer no sea el destino de tu vida. Por supuesto. Es así. Eso debemos tender. ¿No serán derechos humanos también vivir como un ser humano? Ni hablar. Me parece, no sé, veo que últimamente nos cuesta ponernos de acuerdo en la Argentina, pero me parece que ese es uno de los acuerdos mínimos a donde no importa dónde estés parado, creo que toda persona de bien entiende. Persona de bien tiene que coincidir que eso es cierto, que así debe ser. Sí, claro, por supuesto, la igualdad y en las posibilidades y en el acceso a... Sí. Había un mensaje de un oyente que pide por favor, doctor, pregunta, termina el celular 474, ¿cuáles fueron los resultados del método CONIN en Chile? Las estadísticas de lo logrado, si allá no hay pobreza, dice hay educación gratuita, si hay infraestructura edilicia. Mire, Chile es un país pobre. No tiene la riqueza que tiene la Argentina. Sin embargo, ellos en este momento están muy bien conceptuados internacionalmente por los organismos de financieros internacionales. Lo consideran un país, el primer país desarrollado de América Latina, sin que socialmente lo sea todavía.
Pero fíjese lo que pasa. Cuando yo llegué en el año, la década del 70, estudiaba en la universidad el 1.8% de su población. 1.8% de su población iba a la universidad. Hoy el 49%. Exportaban 500 millones de dólares. Hoy exportan 120.000 millones de dólares. Vivía el chileno medio 38 años. Hoy viven 78 años para los varones y 82 años para las mujeres. El 63% de los chicos que nacían eran desnutridos fetales, pretérminos, prematuros, severos. Hoy la desnutrición, prácticamente la desnutrición primaria, la de falta de comida, ya no se ve. Hay un 0.5%. Ha desaparecido. Tenían un 30% de su población analfabeta. Hoy es el 99% de la población está alfabetizada. El 92% de su población tiene cloacas. Nosotros el 50%. ¿Me entiende lo que pasa? Es sorprendente lo que ha hecho Chile. Aún persistiendo la pobreza, no tienen las posibilidades nuestras, pero tienen ganas de salir, y yo creo que van a salir porque continúan en la misma vía sin distraerse durante todos estos años. Cambian los gobiernos, pero lo sustancial no cambia. Y estamos sobre el informativo. Me espera un segundito porque antes una sola cosa, que leí una frase que no sé si es verdad, le quiero preguntar si es cierto que es una frase que usted repite en su vida, sí, que es: la sonrisa de un niño me da alegría y al mismo tiempo compromiso. ¿Es cierto que es una frase que lo tiene ahí como algo que veo que uno tiene ciertas frases que lo van marcando, incluso van marcando el paso, ¿no? Que da. Sí, sin duda que sí, puede ser que lo haya dicho más de una vez, sin duda. Puede ser que lo haya leído también a él y no sea mío. No. Es suyo en una entrevista, pero vieja, no es de ahora, de hace un tiempo. Pero me pareció interesante, ¿no? Porque como uno a veces, es cierto, más por el trabajo que usted lleva adelante, ¿no? Supongo que cuando un niño sonríe, también en alguien como usted eso no es solamente la alegría de esa sonrisa, sino el compromiso de seguir trabajando por otros como él. Sí. Muy bien. Me espero un segundito, doctor. Hacemos noticias, servicio informativo de la 8 y seguimos charlando. Sí, con todo gusto. Muchas gracias.